¿Qué harías si, en busca de un descanso perfecto, te encontraras atrapado en una pesadilla? Esta es la historia de una pareja que, sin saberlo, reservó una casa en Airbnb con un pasado que no podía imaginar. Un lugar que no los dejaría ir tan fácilmente. Sara y Daniel eran una pareja común, con vidas ajetreadas en la ciudad. Trabajos de oficina, estrés constante, responsabilidades. Llevaban meses sin tomarse un descanso y decidieron que era hora de desconectar. Mientras buscaban una escapada, encontraron la casa ideal en Airbnb, una mansión de estilo colonial, en un pequeño pueblo rodeado de montañas. El lugar perfecto, lejos de la civilización, un refugio donde podrían relajarse, o al menos eso pensaban. La casa tenía todas las comodidades que deseaban, una piscina con vistas panorámicas, una chimenea antigua, y espacio de sobra. Las fotos eran impresionantes. Sin embargo, algo les llamó la atención: todas las reseñas tenían más de 5 años, y desde entonces, no había ni una sola nueva opinión. Sara lo mencionó a Daniel, pero él restó importancia. Es una casa antigua en un pueblo pequeño, le dijo, probablemente solo haya pasado desapercibida. Decidieron reservarla de todos modos. Al llegar, el paisaje era aún más hermoso de lo que imaginaban. El aire era fresco, y el cielo, despejado. Desde el primer momento, la casa se veía espectacular. Parecía haber sido renovada en su interior, pero aún conservaba ese toque de antigüedad. Las vigas de madera crujían bajo sus pies mientras caminaban, y una capa de polvo en los rincones les recordaba que hacía tiempo que nadie había estado allí. Sin embargo, todo parecía perfecto, hasta que entraron al salón principal. Allí, colgado sobre la chimenea, había un cuadro que les llamó su atención. Era un retrato de una figura oscura, un hombre alto con los ojos completamente vacíos. La mirada de esa figura parecía seguirlos a donde quiera que fueran. Es solo una pintura antigua, dijo Daniel, tratando de tranquilizar a Sara. Pero ella no podía quitarse de la cabeza esa sensación de incomodidad. Algo en esa pintura no estaba bien. La primera noche transcurrió tranquila, al menos, al principio. Después de una cena ligera, Sara y Daniel se fueron a la cama, disfrutando del silencio absoluto que ofrecía el entorno rural. Pero poco después de medianoche, Sara se despertó asustada. Un ruido de pasos se escuchaban desde el piso superior. Eran lentos, arrastrados, y resonaban a través de las paredes de la casa. Desconcertada, despertó a Daniel. ¿Lo escuchaste?, preguntó en voz baja. Él despertó y trató de calmarla. Debe ser la madera de la casa, está vieja, dijo mientras se giraba para seguir durmiendo. Pero Sara no estaba convencida. A la mañana siguiente, encontraron sus cosas fuera de lugar. El bolso de Sara, que había dejado en la sala de estar, estaba ahora en el suelo, y las puertas de algunos armarios estaban abiertas. Más extraño aún, en la escalera había pequeñas manchas de polvo, casi como huellas, pero ni ellos ni nadie más había subido allí. Inquietos, decidieron ignorarlo y continuar con su día, explorando el pequeño pueblo cercano y disfrutando de la tranquilidad que tanto buscaban. Pero la tranquilidad no duraría mucho. Esa misma tarde, mientras Daniel preparaba la cena, Sara decidió investigar un poco más sobre la historia de la casa. Había algo que no le dejaba en paz, como si una sombra invisible se cerniera sobre ellos. Encontró algunas referencias antiguas en Internet, noticias de hacía décadas que mencionaban un terrible crimen en esa misma casa. Una familia entera había sido asesinada en extrañas circunstancias, y aunque las autoridades cerraron el caso sin resolverlo, los rumores en el pueblo contaban otra historia. Se decía que la familia realizaba rituales oscuros, prácticas extrañas que involucraban espíritus y entidades desconocidas. Cuando Sara compartió esta información con Daniel, ambos comenzaron a atar cabos. ¿Y si esa figura en el cuadro no era solo un retrato cualquiera? ¿Podría ser uno de los miembros de esa familia, el que había sido acusado en secreto de aquellos rituales? De repente, la casa se sentía menos acogedora y más opresiva. La sensación de ser observados por esos ojos vacíos del retrato se hacía más intensa con cada minuto que pasaba. Esa noche, los sucesos extraños se intensificaron. Las luces parpadeaban sin motivo. Las puertas de las habitaciones se cerraban solas. Sara escuchó susurros, apenas audibles, que parecían provenir de las paredes mismas de la casa. Y lo más aterrador de todo, cuando volvieron al salón, la pintura había cambiado.
La figura del cuadro, ahora parecía más cercana, más viva, casi como si quisiera salir del marco. Intentaron ignorar lo que habían visto, pero sabían que algo terrible estaba a punto de suceder. Desesperados por entender lo que estaba ocurriendo, comenzaron a buscar por la casa. Fue entonces cuando, tras mover un viejo mueble, descubrieron una puerta secreta en la pared del estudio. La puerta daba paso a una habitación oculta. Dentro, encontraron viejos objetos cubiertos de polvo, libros de magia oscura, velas gastadas y un pequeño altar, aún con restos de lo que parecían rituales antiguos. Pero lo más perturbador eran los diarios. Páginas y páginas que describían prácticas ocultas y relatos de las voces que los habitantes de la casa escuchaban, voces que, según los escritos, venían de otro mundo. Aterrados, Sara y Daniel decidieron que debían irse cuanto antes. Pero cuando intentaron abrir la puerta principal, estaba sellada. Las ventanas, por más que las golpeaban, no cedían. Era como si la casa misma se hubiera cerrado sobre ellos, decidida a no dejarlos escapar. Las luces comenzaron a parpadear frenéticamente, los pasos en el piso superior volvieron a escucharse, y las paredes parecían vibrar con una energía oscura y maligna. La casa estaba viva, y no los dejaría ir sin luchar. Finalmente, tras lo que parecieron horas de desesperación, lograron forzar una de las ventanas y escapar. Corrieron sin mirar atrás, dejando todo atrás, jurando nunca volver. Pero desde entonces, Sara y Daniel no son los mismos. Algo cambió en ellos aquella noche. Algunos dicen que dejaron parte de sus almas dentro de esa casa. Otros, que la casa sigue esperando a su próxima víctima. ¿Te atreverías a reservar una casa con un pasado oscuro? ¿O preferirías no arriesgarte? Deja tu comentario y cuéntanos tu opinión, pero recuerda, algunas puertas es mejor no abrirlas.